Buenas tardes, chiquillos de segundo medio. Les voy a hacer un tutorial de cómo hacer el informe de investigación de la nota número 2. Me imagino que algunos estarán más o menos complicados y aquí lo que les voy a mostrar es desde mi classroom de estudiante cómo se debe hacer este trabajo. Yo ya lo tengo hecho, lo hice hace un rato, pero les voy a mostrar más o menos para que lo tengan de referencia. Ahora, es sumamente importante, chicos, que entiendan que yo tengo 50 años, que estudié literatura, que estudié, no sé, pedagogía y la especialidad de lingüística y literatura, que tengo experiencia, que me gusta leer y un sinfín de cosas más, por lo que obviamente yo no voy a esperar que ustedes hagan algo como lo que yo les estoy proponiendo, ¿ya? Porque ustedes están empezando. Sin embargo, creo que lo usen como referente para que ustedes empiecen a desarrollar sus ideas propias. Es lógico que no dominen el tema a cabalidad, pero sí se trata este informe de investigación que vayan adoptando ciertas conductas para que puedan ustedes en el futuro ir desarrollando sus habilidades de pensamiento propio, de pensamiento crítico, su capacidad de análisis e interpretación. Aquí nosotros analizamos textos, cuentos, libros, novelas, poemas, obras de teatro, textos informativos, argumentativos, ¿ya? Pero eso les va a servir en la vida también para comprenderse a sí mismos, para comprender el mundo, para comprender los conflictos que la vida les va a traer como a todo ser humano, ¿ya? Entonces estos son como pequeños ensayos de la existencia humana, ¿ya? Así es que mírenlo desde ese punto de vista y valórenlo también. Por otro lado, yo sé que he sido un poco exigente o he sido exigente con ustedes respecto a lo que les pido, pero es porque también tengo altas expectativas en lo que pueden hacer, ¿ya? Yo creo que los desafíos son los que nos llevan a descubrirnos a nosotros mismos, a ser creativos, a resolver las situaciones, a trabajar, a tener rigor, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, esa es la invitación, porque yo creo que ustedes pueden, es que hago esto, ¿ya? Ahora, la nota no es lo que nos tiene que importar y eso quédense tranquilos, que nunca mi ánimo ha estado en perjudicarlos con las notas, pero les pido siempre honestidad en sus trabajos. Vamos entonces. Como lo hice, ¿no es cierto? Me fui a trabajo en clase, vamos a irnos a la página principal, entré a mi curso de lengua y literatura de segundo medio, trabajo en clase, nota número 3, nota número 2, ¿ya? En la nota número 2 también tengo la hipótesis de trabajo, que es muy importante, así que la voy a tener a mano. Y luego me voy a el informe que vale el 40% y abro el documento. Es allí donde tienen que trabajar, por favor, no creen otros documentos, es este, ¿ya? Este que aparece aquí, el que tienen que pinchar. En el caso de que no les aparezca, por favor, actualicen su Classroom. Una vez que los actualicen, reinician y les tendría que aparecer este documento. Ya. Entonces, lo primero, tengo que hacer mi informe de investigación y la primera etapa era generar mi hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación es la afirmación en la cual yo voy a tratar de comprobar con mi investigación. En este caso, ¿qué pienso yo acerca de de la narrativa moderna? La narrativa moderna como reflejo de los cambios representativos de la sociedad del siglo XX. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que la narrativa moderna efectivamente es un reflejo de los cambios que identificaron a la sociedad del siglo XX. Obviamente a través, ¿no es cierto?, de los cuentos, y en este caso el cuento hispanoamericano, porque de eso se trata nuestro trabajo. ¿Ya? Tengo a mano mi hipótesis. Luego me voy al documento. Otro elemento que tengo que tener a mano es la clase número 4, ¿ya? Donde vimos la influencia del cine en la narrativa moderna, ¿ya? La clase número 4 y también la clase número 5, en la que vimos la influencia del psicoanálisis en la literatura moderna. Esas dos clases me van a servir, ¿cierto?, para hacer mi trabajo. Otro elemento que tengo que tener a mano, ¿no es cierto?, que ya lo habíamos dicho, es
el Power, ¿ya? Porque aquí está lo que a mí me piden, cómo organicé mi trabajo. Entonces, el trabajo lo tenemos que organizar en introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se me pide que presente el trabajo y contextualice a la audiencia. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona que lea este informe, en la introducción va a saber, le va a quedar clarito de qué se va a tratar todo lo demás. Ahora, por un tema práctico, yo les sugiero que como están empezando a redactar informes y a generar su conocimiento propio, ustedes partan por el desarrollo. ¿Qué les pido en el desarrollo? Características e influencias del cine y el psicoanálisis en la literatura moderna y después el análisis del cuento. Y ahí aplican los elementos de análisis del género narrativo. ¿Ya? Con estos dos elementos, concentrándonos en la hipótesis, vamos a llegar a las conclusiones que son la reflexión y aporte personal de lo aprendido en la investigación, considerando la hipótesis. ¿Ya? Entonces, esta es mi fuente de investigación. Aquí yo voy a poner toda la información que me va a permitir decir la hipótesis que yo planteé al principio, al final la estoy comprobando en la conclusión y hago una reflexión de lo que investigué y de lo que aprendí. ¿Ya? Eso es lo que yo les estoy pidiendo. Entonces, tenemos lo que me están pidiendo, tenemos las clases donde vimos la materia, Power 4 y clase número 5, y además tengo a manito mi hipótesis, la narrativa moderna como reflejo de los cambios representativos de la sociedad del siglo XX. Y aquí les muestro el trabajo. En términos de formato, dijimos que íbamos a utilizar este que es el formato universal que también usamos para los informes de lectura. Aquí, ¿no es cierto?, usamos la letra Arial, que para los títulos siempre va a ser en el número 12. Los títulos van centrados. Aquí, el único error que hay en esta página es el interlineado. El interlineado siempre va a ser en nuestros trabajos de 1,5. Ya ahí me bajo la fecha, así que solo voy a subir un poco y tengo perfecta mi portada. Título: Informe de investigación, la narrativa moderna en el cuento hispanoamericano. El cuento que yo voy a usar es La noche boca arriba de Julio Cortázar. Ustedes, ¿no es cierto?, ya publiqué en el Classroom el archivo donde se les asignó un cuento a cada uno. A las personas que está haciendo el informe y no le asigne cuento, comuníquense conmigo al WhatsApp, por favor. El resto todos tienen su cuento y además en el Classroom, acá, si ustedes pueden ver, asignación de cuentos. Aquí está. Entonces aquí está el documento Word, ¿cierto? Dylan Acuña tiene que leer Viaje a la semilla de Alejo Carpentier, Carlos Caipillán, Puntero izquierdo de Mario Benedetti, Francisca Quinchel, La siesta del martes de Gabriel García Márquez, Ian Sánchez, Ómnibus de Julio Cortázar, Lucas Uribe, Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges, Ilmael Velázquez, La compuerta número 12 de Baldomero Lillo, Paula Vázquez, El ciclista del San Cristóbal de Antonio Escármeta, Matías Enríquez, El infierno tan temido de Juan Carlos Onetti, Jason Herrera, Dos pesos de agua de Juan Bosch, Dalbert Acosta, El vaso de leche de Manuel Rojas, Michel Cárdenas, A la deriva de Horacio Quiroga, Josué Parada, Casa tomada de Julio Cortázar, Antonia Verdugo, El hombre de Juan Rulfo y Matías Estefó, Todos los fuegos el fuego de Julio Cortázar. ¿Ya? Ahí están todos con sus cuentos asignados. Y si miran más abajito están todos los cuentos. Creo que en los cuentos de Cortázar, no estoy segura, en el caso de Josué, lo voy a ver al tiro, en el caso de Josué, La casa tomada de Julio Cortázar y de Ian Sánchez, Omnibus de Julio Cortázar, están en el libro El bestiario, que aparece completo, ¿ya? Ustedes tienen que buscar ahí en el índice. Ah, no, pero acá está. Por ejemplo, casa tomada y creo que puse la página. En la página 9 está. Y en el caso de Josué también incluí la página. Ahí están los cuentos. Ya, chiquillos, entonces ustedes los buscan y los empiezan a trabajar. Ya, volvamos entonces a nuestro trabajo. Yo les dije que partiéramos por
la parte del desarrollo para que después les cueste menos hacer la introducción, porque la introducción es la presentación de lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a redactar una introducción si no sabemos primero todo lo que vamos a hacer? Ya sabemos los títulos, tenemos una idea, pero aún no lo sabemos. Por lo tanto, les sugiero que la introducción lo hagan al final, pero tengan a mano, ¿no es cierto? Siempre, siempre mientras hacen el desarrollo, tengan claro cuál es su hipótesis, porque luego, ¿no es cierto?, tenemos que decir si esta afirmación que hacemos es real, se cumple o no se cumple. Yo aquí lo que estoy afirmando es que la narrativa moderna es un reflejo o como reflejo de los cambios representativos de la sociedad del siglo XX. Eso es lo que estoy planteando a través de un cuento latinoamericano o hispanoamericano. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar la hipótesis, la introducción para leerla al final. Y aquí me voy al desarrollo. Características de la influencia del cine y el psicoanálisis en la literatura moderna. ¿De dónde yo saco este título? Del Power. ¿Por qué el Power? ¿Qué me dice acá? Características de la influencia del cine y el psicoanálisis en la literatura moderna. Entonces, saco esta información, la pego en mi trabajo y este es el primer título, la primera parte. Y aquí, chiquillos, expuse todo lo que yo investigué acerca de la influencia del cine y el psicoanálisis en la literatura moderna, de donde saqué la información de las clases 4 y las clases 5. Y, ¿no es cierto?, en el caso de ustedes, yo, como les dije, yo manejo esta materia, es mi especialidad, aparte que tengo una experiencia de vida que me permite hacer análisis más profundos. Ustedes, como están empezando, busquen en Google, si es que no les queda claro, busquen crítica literaria, busquen si les falta información, pero no corten y peguen. Y aquí les voy a leer más o menos cómo debería ser o a dónde tienen que apuntar cuando ustedes redactan un trabajo. Dice, de acuerdo a lo investigado, se puede decir que la narrativa moderna surge precisamente por el aporte del cine y que el cine y el psicoanálisis hicieron al lenguaje del arte, en este caso a la narrativa. Esto se entiende cuando hasta el siglo XIX las historias eran escritas y contadas exclusivamente por narradores omniscientes. De esta forma, si en literatura un escritor quería asumir la posición de un yo para expresar lo que sentía, debía utilizar el género lírico a través de los poemas o bien el género dramático a través del diálogo de los personajes, por lo que el género narrativo quedaba excluido de esta posibilidad. Sin embargo, cuando Sigmund Freud, que nació en el 1856 y murió en 1939, médico neurólogo austriaco, irrumpe en el escenario mundial con su teoría del inconsciente y el psicoanálisis, algo cambió para siempre en la humanidad. Es importante aclarar que no es tema de esta investigación abordar el aporte de Freud desde una perspectiva médica, por lo que a grandes rasgos se expondrá cómo sus propuestas afectaron exclusivamente al mundo de la narrativa. Ahí acoté, ¿no es cierto? No voy a hablar del psicoanálisis, voy a hablar de cómo el psicoanálisis afectó a la narrativa. Hasta antes de Freud, se puede decir que la humanidad existía a partir de lo que era consciente. Lo experimentado, emociones, experiencias, deseos, creencias, eran explicados a través de la razón y traducidos en esa dimensión. Esto no tiene nada que ver con la idea de si es bueno o malo, correcto o incorrecto, solo era así. Con el cambio de perspectiva que hizo Freud, la humanidad pudo descubrir que existía en los seres humanos otra dimensión y, además del consciente, surgió el inconsciente. Esa parte de la existencia que aparece normalmente en sueños y en el cotidiano cuando el individuo o las personas se enfrentan a emociones o a actitudes de las que no tienen conciencia, donde se hace necesario indagar en la intimidad individual para descubrir el por qué suceden. Como por ejemplo sería, si siento el cuerpo pesado, lo entiendo porque comí demasiado o porque hice mucha actividad física y me lo puedo explicar, soy consciente de ello, sé por qué siento el cuerpo pesado. Sin embargo, cuando amanezco con un sentimiento de tristeza, melancolía, como si extrañara algo y no sé qué es, allí se aprecia una manifestación del inconsciente. Me pasa algo, pero no sé de dónde viene.
Ahora bien, en narrativa, hasta inicios del siglo XX, los relatos, cuentos, novelas, fábulas, etcétera, solo eran contados a través de un narrador omnisciente, consciente de todo. A través de esta voz, las narraciones podían describir y dar cuenta de todo cuanto le sucedía a los personajes, pero siempre desde una dimensión consciente, alejada de todo ese mundo íntimo y profundo que se experimenta cuando, por ejemplo, una persona reflexiona o dialoga consigo misma. Fue aquí donde la narrativa se subió al carro de la modernidad y los narradores se diversificaron, dando la posibilidad a los escritores de crear sus relatos utilizando la primera persona, el yo. Podía ser un yo que hablase de sí mismo o un yo que contara lo que veía, especulaba o suponía, o mezclarlos, considerando incluso el narrador omnisciente. ¿Ya? Entonces se diversificó la posibilidad de los narradores con esta idea de que existe un mundo consciente, pero también existe otro inconsciente. Esto permitió que la narrativa como expresión de arte reflejara lo que la humanidad estaba viviendo al enfrentarse a la posibilidad de navegar por ese mundo interior tan desconocido. De una manera simple, la humanidad ya sabía bien cómo funcionaban las cosas en el exterior, en la vida en sociedad, comunidad. Ahora era tiempo de ahondar en ese mundo íntimo, personal y propio. En definitiva, esta acción se reflejó en la narrativa moderna a través de las voces que comenzaron a narrar sus historias, en la ficción de un narrador protagonista, testigo u omnisciente, que también se da ciertas libertades, como veremos más adelante. Además de los narradores, también los personajes ampliaron sus posibilidades cuando el género narrativo les permite expresarse en monólogos, soliloquios o fluir de la conciencia, asunto que conduce nuevamente a explorar en el infinito mundo de aquello que es individual e íntimo. En suma, en síntesis, esto no está en el texto, pero en síntesis, ¿no es cierto? Tenemos que aquí el mundo en el siglo XX, con la irrupción del psicoanálisis y de la idea de que existe un inconsciente en nosotros, vuelca la mirada de la humanidad no hacia afuera, sino que a tratar de explicarse qué sucedía hacia adentro. Y yo creo que hasta hoy eso está sucediendo, ¿ya? Pero en la narrativa se vio afectado en las voces. Ya los personajes pudieron hablar y explorar su mundo interior y los narradores también. Respecto al cine, su aporte estuvo en la percepción que hasta el momento se tenía del tiempo a la hora de expresar la narrativa, pues hasta entonces las historias eran contadas apegándose a la linealidad del tiempo, pasado, presente, futuro. De esta forma, la disposición narrativa solo se permitía lo que se conoce como ad ovo, un inicio, ¿no es cierto?, el desarrollo y el final, pasado, presente, futuro. Sin embargo, cuando el director de una película comenzó a grabar escenas independientes unas de otras, sin ninguna secuencia lógica, para luego iniciar la etapa de montaje y, a partir de cómo decidiese contar la historia, darle un sentido comprensible, fue que la narrativa, adoptando este mismo proceder, se abrió la posibilidad de romper con la idea del tiempo narrativo lineal, incorporando la prolepsis a través del flash forward, que es dar saltos al futuro, y la analepsis, a través del flashback y el raconto, puede dar saltos al pasado con mayor o menor intensidad. Del mismo modo, también incorporó una modificación en la disposición narrativa, que como ya se dijo hasta ese momento solo había sido lineal, ad ovo, dando paso a relatos que comenzaban por el final de la historia, in extrema res, o bien podían comenzar desde la mitad de la historia, in media res. Estos recursos también expresan lo que la sociedad del siglo XX comenzaba a experimentar, ese vuelco hacia sí mismos, a indagar en aquello que como individuos les inquietaban y como manifestación artística la literatura a través de la narrativa muy bien pudo plasmar. Es decir, el individuo, ¿no es cierto?, ya estaba cuestionando su pasado. Ya no tenía esta como idea de ya lo que pasó pasó y se quedó allá. No, hoy día, por ejemplo, nosotros si nos situamos hoy como el resultado de esta modificación que se inicia a principios del siglo XX, hoy día nosotros sabemos que, por ejemplo, no sé, pues algunas personas
comen mucho, ¿no es cierto? Tienen la necesidad de ser compulsivos para comer, porque tal vez cuando eran niños, cuando no eran conscientes de sí mismos, cuando los castigaban, los dejaban sin comer. O cuando los premiaban con más comida. O los trataban muy bien cada vez que se comían toda la comida. Entonces, ya de adulto, en el inconsciente desarrollaron la idea, ¿no es cierto?, de tener que comer para ser agradables, ¿ya? Por decirlo de alguna manera, estoy dando ejemplos así al azar. Entonces, si yo quiero contar esta historia, podría empezar a decir, hoy yo como mucho y en la mitad de la historia, o sea, y empezar por el final y irme para explicar una escena de cuando era niña, como personaje. Saltos en el tiempo. Todo a través de esta búsqueda, ¿no es cierto?, en el interior de las personas. Ya, Gaspar está ladrando. Es mi perro. Continúa. Ahora viene el análisis del cuento hispanoamericano La noche boca arriba de Julio Cortázar. Para yo poder hacer este análisis, y que es mi sugerencia para ustedes, no lo hice ni les pido que lo hagan como en los informes de lectura. O sea, así tal cual. Háganlo aparte. Yo lo hice todo el análisis considerando contexto de producción, biografía, tipo de narrador, personajes, conflicto, ambientes, espacio físico, psicológico y social, que eso ustedes saben que genera el ambiente, el mundo narrativo, el tiempo narrativo. ¿Ya? Todo eso yo lo analicé aparte y luego, ¿no es cierto? Después del análisis, para construirlo, tomé solo aquello que me servía para hacer este análisis e interpretación del texto, considerando mi hipótesis. Y que decía mi hipótesis que la narrativa moderna es un reflejo de los cambios representativos del siglo XX. Vamos con esta parte. De padres argentinos, Julio Cortázar nació en Bélgica en 1914 y murió en París en 1984. Es curioso que el escritor se considerara argentino si nació y murió en otros lugares. Sin embargo, esto se entiende porque sus padres, escapando de la Primera Guerra Mundial, se radicaron en Buenos Aires. Allí creció y se desarrolló como docente y escritor, que aunque por voluntad propia en primera instancia y también por ser exiliado en un segundo momento, Julio Cortázar se radicó durante gran parte de su vida en Francia, como él decía, nunca abandonó el idioma, el español argentino. Julio Cortázar, pese a que vivió más en Francia que en Latinoamérica, siempre se sintió un latinoamericano y eso lo dijo él. En su literatura, reconocida y valorada a nivel mundial, Cortázar dio cuenta del ser latinoamericano y de cómo éste se iba manifestando e incorporando al escenario creativo y artístico de la civilización occidental. Nosotros pertenecemos, ¿no es cierto?, al mundo occidental. Dicho esto, es muy importante señalar que como continente, Latinoamérica, hasta el siglo XIX, la sociedad en los diversos países latinoamericanos se fue configurando como una copia de Europa, donde lo propio fue menospreciado o subvalorado, por ejemplo, las culturas precolombinas, es decir, las que existían antes de Colón. Las creencias y saberes populares fueron escondidos bajo la alfombra como si no existiesen. De allí, por ejemplo, se entiende que muchos mapuches renegaran de sus apellidos y creencias y cultura. Es por este motivo que escritores como Cortázar y muchos otros artistas se instalaran en el escenario internacional para hablar de Latinoamérica con ojos latinoamericanos, dando cuenta que los habitantes de este territorio no son una mala copia de Europa, porque poseen una cultura e identidad propia, tan interesante y profunda como cualquiera. Ahora bien, en el cuento La noche boca arriba, Julio Cortázar nos relata la historia de... Aquí el primer quiebre con lo establecido, porque la historia comienza con un sujeto que va en su moto y tiene un accidente. Se supone que esto sucede en Buenos Aires, sin embargo, podría haber sucedido en cualquier lugar. Un motociclista, un casi atropello, un policía, gente ayudando, ambulancia, enfermera, otro enfermo compartiendo pieza en el hospital. En resumen, una imagen que puede suceder en cualquier parte del mundo presente conocido. Así empieza el relato y el quiebre se produce porque esta historia relacionada con el mundo presente conocido no es la real.
La historia real del cuento le sucede a otro personaje o al mismo, pero en otro tiempo, en el tiempo de los aztecas, antes de Colón, cuando producto de sus costumbres salían a cazar motecas, otra cultura menor, para hacer ofrendas a sus dioses en lo que se conoció como la Guerra Florida. Entonces, el protagonista real era un moteca que en medio de una selva pantanosa intentaba escapar de sus perseguidores y la muerte. Cuando finalmente es atrapado por los aztecas, tal vez producto del cansancio y la situación, entraba en estados de sueño, donde experimentaba lo narrado al comienzo. El moteca soñaba que era un hombre del siglo XX. Se puede decir que el protagonista, en la acción de soñar, establece un puente que une ambas realidades. Por lo tanto, el mundo narrativo es onírico y, desde esta perspectiva, es válido suponer que, si el mundo de los sueños se relaciona con el inconsciente, ¿era el inconsciente del moteca el que conectaba con un futuro posible? ¿Qué habrá querido decir Cortázar con esta idea? En la libertad que permite el análisis y la interpretación de los textos literarios, es posible proponer que aquí hay una vuelta interesante en la forma de ver las cosas, pues es un indígena el que sueña con un sujeto actual occidentalizado, como una forma de decir que el menosprecio por las culturas prehispánicas, ubicadas por siglos en la categoría de salvajes sin alma, no era más que un absurdo prejuicio, pues un indígena también pudo soñar con un futuro, que ni bueno ni malo era como el actual. Otro aspecto interesante de rescatar del análisis se refiere al ambiente psicológico, pues ambos protagonistas, el moteca y el hombre moderno, se encuentran moviéndose, uno en su moto, el otro escapando. En los dos casos se trata de un camino, en un caso es pantanoso y en el otro es de cemento, una vía donde algo pasa. En uno de los casos, un accidente en moto, en el otro es atrapado por sus perseguidores y allí, tras este suceso en ambas realidades, o sea, algo pasa en ambas realidades cuando ellos van por un camino, la sensación de resignación y miedo, pues la muerte es el final del camino para los dos, para el personaje real y el soñado. Considerando lo anterior, es posible decir que, si bien los sacrificios humanos en la actualidad resultan atroces e incomprensibles, que la escena del moteca tratando de escapar de un destino horroroso puede parecer un hecho incivilizado de una cultura despreciable, ¿no sucede lo mismo cuando nos enfrentamos a la cantidad de personas que arbitrariamente mueren atropelladas? No es válido pensar que un conductor ebrio que decide manejar su vehículo y en el ejercicio de su libertad y creencias sabe que es posible que atropelle y le quite la vida a alguien. Y así como este, tantos otros ejemplos que dan cuenta de que aquello que nos parece atroz de las costumbres aztecas, como en este caso, no es muy distinto en la actualidad. Por lo tanto, el menosprecio por la cultura latinoamericana no es otra cosa que un prejuicio basado en la ignorancia y la incapacidad de convivir con con aquello que es diferente, perpetuando esa costumbre de juzgar antes de al menos intentar comprender. Volviendo al cuento, el conflicto vuelve a tierra el análisis, al evidenciar que en ambas realidades los personajes protagónicos lo intentan. Ambos quieren seguir con vida, sin embargo no lo logran, dando cuenta que, por mucho que pase el tiempo y cambie la condición humana en cuanto a sus costumbres y cultura, la existencia seguirá siendo frágil, sujeta a arbitrariedades, cosas que suceden porque sí, accidentes o el ejercicio cuestionable de que nos tenta el poder, o lo que no es merecido pero pasa, duele, deja huella, puede quitar la vida. Es decir, ¿no es cierto? El conflicto es la exposición de la vulnerabilidad, de la fragilidad de la vida. Finalmente, y a juicio de quien habla, el protagonista de este análisis es el narrador. Está claro que se trata de un narrador omnisciente, describe y da detalles específicos de ambas realidades, no emite juicios, solo cuenta lo que sucede en estos saltos espacio-tiempo donde se ubican ambas dimensiones del relato. Sin embargo, parece que jugará con el lector, haciéndole creer una cosa para luego, casi al final, develar la verdad.
Es cierto que al analizar es posible ir descubriendo pistas, como por ejemplo son las descripciones del mundo físico y psicológico, donde los detalles del accidente en moto son descritos superficialmente. En cambio, cuando relata la huida del moteca, menciona aromas, colores y detalles de una realidad mucho más completa. Con esto, el narrador logra hacer del lector un cómplice, al que no solo le cuenta una historia, sino que lo involucra en un juego de pistas que lo hace dudar de a quién le están sucediendo las cosas en realidad, de quién es el personaje real y cuál es el soñado. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, ahí tenemos los dos puntos que en el Power me pedían realizar en esta parte del desarrollo, dar cuenta de las características y la influencia del cine y el psicoanálisis en la literatura moderna y luego el análisis del cuento. Me interesa, chiquillos, que en el análisis del cuento traten de desarrollar ustedes sus ideas, de exponer. Yo aquí, por ejemplo, no incorporé todos los elementos de análisis del género narrativo, pero hablé porque me pareció interesante, el contexto de producción, datos de biografía. También me pareció interesante hablar del espacio psicológico y el espacio físico, del tiempo narrativo de esta doble dimensión a través del mundo narrativo como nexo entre las dos dimensiones del relato y, como lo decía al final, de, del conflicto, que también siempre es importante, y con lo que decía al final, que es como el protagonista del análisis, que termina siendo el narrador, porque es un narrador que incorpora al lector, que lo considera, que lo invita a jugar, que le miente, un poquito lo engaña. Lo tiene todo el rato convencido que al que le sucedían las cosas era el que andaba en moto, y casi al final del cuento uno se da cuenta que al que le sucedían las cosas era el moteca que soñaba con el hombre del futuro. Ya. Y ahora, con toda esta información, ¿no es cierto?, hago la conclusión. ¿Ya? ¿No es muy larga? Conclusión. Después de investigar considerando los puntos propuestos, la hipótesis que se propuso se cumple, ya que es válido considerar la narrativa moderna como reflejo de los cambios representativos de la sociedad del siglo XX. En términos exclusivamente literarios, a través del análisis e interpretación del cuento La noche boca arriba, el escritor tuvo la absoluta libertad de proponernos una narración que rompe con los esquemas clásicos. Proponer un mundo onírico ligado al inconsciente permite dar cuenta de una amplia posibilidad de interpretaciones, entre ellas como la propuesta. Puedo decir de otra manera, pudo decirlo de otra manera, victimizando al occidental en manos del incivilizado azteca, o a la inversa, pero no. En este ejercicio donde el tiempo se abre a la idea de realidades paralelas, dos sujetos expuestos a la muerte por una arbitrariedad. Y el siglo XX, como ya se señaló, volcó su mirada hacia el interior de los individuos, con su lado A, o la versión mostrable, y aquella otra oculta que no siempre cumple con lo que debería ser. Dentro de los mayores conflictos que se pueden reconocer en el siglo pasado y aún hoy se pueden visualizar, están en la división humana que existe entre lo que soy, lo que quiero ser y lo que digo ser. Se afirman y dicen tantas cosas acerca de lo que se es como ser humano, como sociedad, y en la práctica, ¿ello se traduce? Igualdad ante la ley. ¿Es real? ¿Son todas las vidas valoradas de la misma forma? No se trata de situar estas contradicciones como propias del siglo XX, pues es posible identificar estos conflictos a lo largo de toda la historia occidental. Sin embargo, es en el siglo XX donde comienza la exploración hacia el infinito mundo del inconsciente, donde el ser humano no siempre se refleja como quisiera. Por lo tanto, a través de este cuento de Julio Cortázar, donde emplea la narrativa, Por lo tanto, a través de este cuento, Julio Cortázar emplea la narrativa con los recursos modernos ya descritos para reflejar asuntos propios de la sociedad del siglo XX, incorporando también aquello que es propio de la cultura e identidad latinoamericana. Finalmente, es importante agregar que, si el arte en general, y en este caso la narrativa moderna, da cuenta o refleja las características de los distintos momentos que ha experimentado la humanidad a lo largo de la historia, la misma resulta una fuente inagotable de información para dialogar con el pasado y comprender el presente.
Es verdad que hoy se habla normalmente de dije esto de manera inconsciente o la depresión es producto de no soltar cosas del pasado, cuando hace poco más de un siglo esto no era posible y hoy lo podemos identificar en la expresión narrativa, asimismo también para dar cuenta de la realidad íntima de Latinoamérica. Por último, si Julio Cortázar fue un exiliado más de la dictadura militar argentina, bien pudo ser torturado, desaparecido o asesinado por pensar distinto. ¿No es esa situación, vivida en todas las dictaduras latinoamericanas, tan horrorosa como lo expuesto en el cuento, donde los aztecas cazaban motecas por ser de una tribu menos poderosa para sacrificarlos a sus dioses? En la intimidad del inconsciente universal ya se va haciendo consciente. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, la conclusión del trabajo. Entonces, ahora, con toda esta información, ya nos vamos a redactar la introducción, porque ya tengo claro de qué se trata el trabajo. Por eso es lo último que se escribe. Entonces dice, en el contexto de la asignatura de Lengua y Literatura, el presente informe de investigación propone la siguiente hipótesis: la narrativa moderna como reflejo de los cambios representativos de la sociedad del siglo XX. El trabajo consta de una primera parte donde se aborda la influencia del cine y el psicoanálisis en la narrativa, convirtiéndola en lo que se conoce como narrativa moderna, para luego dar paso al análisis e interpretación del cuento La noche boca arriba del escritor argentino Julio Cortázar como una obra literaria propia de Latinoamérica. Finalmente, se expone la conclusión final donde es posible verificar si lo afirmado en la hipótesis es cierto, dando cuenta de lo aprendido en el curso de Lengua y Literatura del año 2020. Y ahí, ¿no es cierto?, tengo mi informe completito. Y con toda esta experiencia, chiquillos, tienen el piso más claro para ustedes poder hacer su objeto artístico. Ahora, antes de terminar, les vuelvo a insistir. Por ejemplo, la interpretación que yo hice del cuento La noche boca arriba, que es súper famoso, no es la única que hay. De hecho, hay gente que postula que el cuento La noche boca arriba es una crítica a los sistemas religiosos. Hay otro que habla que La noche boca arriba es un libro que habla de física cuántica y la diversificación del tiempo. Por eso es importante que ustedes empiecen a conectar con lo que a ustedes les hace sentido. La interpretación que yo ahí hice, que yo acabo de hacer, tiene que ver con lo que yo entendí. La teoría es una, ¿ya? La influencia del psicoanálisis en los narradores es una, sí, eso lo sabemos. Todos vamos a tener el mismo piso, ¿ya? Y por eso les hice este trabajo, para que también lo usen como referente si les sirve. No se les olvide citar, sí, ¿ya? Para que tengan más o menos una idea. Pero en la interpretación, ahí es donde ustedes pueden ir, no sé, jugando con lo que les hace sentido. ¿Ya? Atrévanse, ustedes pueden hacerlo y tenemos que empezar, pues chiquillos. ¿Ya? Eso. Ya, les dejo un abrazo y ojalá esto les sirva. Yo voy a subir este tutorial, este videito, y también voy a subir el informe para que les quede como referencia por si lo quieren leer. ¿Ya? Y eso. Ya, les dejo un abrazo y que tengan buen domingo o resto de domingo. Chao.